Atención, Colombia y el mundo entero. Lo que no te contaron sobre el médico de Miguel Uribe Turbay está sacudiendo cada rincón del país. Una noticia que comenzó a circular en redes sociales asegura que el reconocido médico y político habría sido arrestado en medio de su delicado estado de salud, acusado de realizar prácticas ilegales y de estar involucrado en una millonaria demanda que podría arruinarlo para siempre. Sí, así como lo escuchas. La versión viral afirma que Miguel Uribe Turbay fue llevado de emergencia a un centro médico en Bogotá bajo custodia policial, mientras su equipo legal intentaba desesperadamente frenar la difusión de documentos comprometedores que supuestamente demostrarían su culpabilidad. Se hablaba de cuentas secretas en paraísos fiscales, de experimentos clínicos prohibidos y de un plan para huir del país antes de enfrentar la justicia. Las redes estallaron. La indignación creció como un incendio forestal. Periodistas, políticos y ciudadanos comunes comenzaron a pedir explicaciones, exigiendo que se revelara toda la verdad. Muchos ya daban por hecho que era el fin de la carrera de Uribe Turbay y que la salud frágil que tanto se había mencionado en las últimas semanas no era más que un pretexto para evadir responsabilidades. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Es verdad que Miguel Uribe Turbay está involucrado en un escándalo tan oscuro? Aquí viene la reviravolta bombástica que nadie vio venir. La realidad es muy distinta a la que te quieren vender. Todo se trató de una campaña masiva de desinformación, creada por adversarios políticos que buscan desacreditar a Uribe Turbay en un momento clave. En realidad, el médico se encuentra recuperándose de un problema de salud serio, pero estable, y no existe ninguna orden de arresto ni pruebas de delitos. La supuesta demanda millonaria no tiene fundamento legal, y las acusaciones sobre prácticas médicas ilegales son completamente falsas. Personas cercanas al círculo familiar y profesional confirmaron que Miguel Uribe Turbay sigue trabajando en sus proyectos sociales y continúa comprometido con el bienestar de su gente. Entonces, ¿por qué inventar algo así? Porque en el mundo de la política, destruir la reputación de alguien es a veces más efectivo que derrotarlo en las urnas. Esta estrategia brutal busca sembrar dudas y destruir años de esfuerzo y dedicación. Pero tú, que llegaste hasta aquí, ya sabes la verdad. Ahora depende de ti no dejarte engañar y compartir la información real. Colombia entera se encuentra en estado de shock, paralizada por una noticia que se ha propagado como pólvora a través de redes sociales, noticieros clandestinos y grupos privados de mensajería. Un rumor oscuro, perturbador, que amenaza con destrozar la imagen de uno de los hombres más comentados de la última década, el médico, Miguel Uribe Turbay. Según versiones anónimas filtradas en la madrugada, Miguel habría sido interceptado en una lujosa clínica privada de Bogotá mientras supuestamente intentaba recibir un tratamiento exclusivo para una enfermedad que, hasta ahora, se mantenía en el más absoluto secreto. Aseguran que fue trasladado en ambulancia, escoltado por vehículos blindados y agentes encubiertos, generando un caos absoluto en la entrada del hospital. Se habla de médicos cómplices, de expedientes clínicos desaparecidos, de pagos millonarios por debajo de la mesa y de un intento desesperado por silenciar a testigos clave. Algunos incluso aseguran que Miguel Uribe Turbay estaría involucrado en experimentos médicos no autorizados, realizados en poblaciones vulnerables, en los rincones más olvidados de la geografía colombiana. Las acusaciones no terminan ahí. Documentos supuestamente filtrados afirman que existe una demanda multimillonaria que pondría en jaque no solo su fortuna personal, sino también los fondos de sus organizaciones y proyectos sociales. Se habla de inversiones fantasmas, de contratos irregulares firmados durante sus periodos de mayor influencia y de una supuesta red de lavado de dinero internacional que conecta Bogotá, Miami y varias islas en el Caribe. Mientras tanto, la sociedad colombiana se desgarra entre el asombro y la indignación. Las redes sociales arden, divididas entre quienes exigen justicia inmediata y quienes, confundidos, ya no saben en quién creer. Periodistas se agolpan en las puertas del hospital, buscando alguna declaración oficial, mientras cámaras de televisión transmiten en vivo cada movimiento de guardias, enfermeros y supuestos abogados que entran y salen con rostros tensos y miradas evasivas. Familias enteras siguen minuto a minuto las actualizaciones, algunos lloran frente a la televisión convencidos de que están siendo testigos del derrumbe de un ídolo, otros se encierran en el silencio, incapaces de procesar la magnitud de la noticia. Se especula que varias figuras políticas ya han empezado a deslindarse, que patrocinadores y aliados estratégicos estarían retirando su apoyo en silencio, temiendo verse arrastrados por un escándalo de proporciones incalculables. ¿Será este el fin definitivo de la carrera de Miguel Uribe Turbay? ¿Será posible que el hombre que durante años se presentó como el defensor de la salud pública y la transparencia esté ahora acorralado por sus propios fantasmas? Pero espera,
Porque aquí comienza la gran reviravolta bombástica que cambiará toda esta narrativa de manera brutal, dejando a más de uno con la boca abierta y el corazón palpitando de confusión y alivio. La verdad es que toda esta historia, por más convincente y detallada que parezca, no es más que una elaborada estrategia de desinformación, una cortina de humo diseñada para desviar la atención del verdadero trabajo social y humanitario que Miguel Uribe Turbay sigue llevando adelante en silencio y con enorme sacrificio personal. Fuentes cercanas, médicos de confianza y miembros de su círculo íntimo confirmaron que Miguel, efectivamente, está pasando por un momento delicado de salud. Sin embargo, no existe ninguna demanda millonaria, no hay experimentos clandestinos, ni mucho menos redes de corrupción internacional. Todo fue fabricado minuciosamente por intereses oscuros que buscan manchar su nombre, desacreditar sus causas y debilitarlo en un momento donde su influencia social crecía cada día más. El supuesto traslado urgente al hospital no fue más que una simple consulta médica programada. Los documentos filtrados son falsos, creados digitalmente para parecer auténticos y alimentar el hambre de morbo de una sociedad cada vez más rápida para juzgar y más lenta para verificar. Miguel Uribe Turbay continúa trabajando, sigue al lado de comunidades que dependen de su apoyo, sigue al frente de programas médicos y educativos que han cambiado vidas. Lejos de huir, enfrenta sus retos con dignidad, consciente de que la verdad siempre encuentra su camino, por más barro que intenten lanzarle encima. Así que ahora, tú que has llegado hasta aquí, tienes la responsabilidad de compartir la historia completa, de abrir los ojos a quienes se dejan arrastrar por titulares fáciles y de recordar que no todo lo que se viraliza es cierto. Si esta revelación te sorprendió tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. Aquí vamos más allá de los titulares fáciles, investigamos, desmentimos y contamos las historias que otros prefieren esconder. Orígenes e infancia, la raíz de un espíritu indomable. Antes de los reflectores, antes de las conferencias, antes de los titulares y las cámaras, hubo un niño. Un niño que corría descalzo por los jardines de una casa antigua, rodeado de árboles altos que parecían susurrarle secretos al oído. Un niño con los ojos grandes y curiosos, siempre atentos a los movimientos de la vida, siempre buscando descubrir qué había más allá de la siguiente puerta, del siguiente camino, de la siguiente pregunta. Miguel Uribe Turbay nació en el seno de una de las familias más conocidas y emblemáticas de Colombia. Creció bajo la sombra de apellidos pesados, apellidos que cargan historias políticas, legados de lucha y también heridas profundas. Desde muy pequeño, sintió el peso de esas expectativas invisibles que flotaban en cada conversación familiar, en cada sobremesa, en cada mirada silenciosa que le recordaba que no podía fallar, que no era un niño cualquiera, que llevaba en la sangre la herencia de un apellido que se había escrito en los libros de historia y que se escuchaba en cada esquina de Bogotá. Pero Miguel no se dejó aplastar por esa carga. Al contrario, la transformó en curiosidad, en fuego interior. Mientras otros niños soñaban con juguetes nuevos, él se quedaba escuchando a los adultos hablar de política, de justicia, de la situación social del país. Se quedaba en la puerta, con sus manitas apoyadas en el marco, observando, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de lluvia en un desierto. En su infancia, Miguel descubrió el valor de la empatía. Aprendió desde pequeño que no todos los niños tenían la misma suerte que él. Mientras él se preocupaba por el próximo cumpleaños, otros niños de su misma edad buscaban un pedazo de pan en las calles polvorientas. Este contraste marcó su alma para siempre. Su madre, mujer de carácter fuerte y corazón inmenso, le enseñó a mirar al otro con compasión, a entender que cada persona es un universo de dolores y esperanzas. Su padre, figura influyente y a veces intimidante, le inculcó el valor de la disciplina y la responsabilidad. Miguel aprendió a levantarse temprano, a ordenar sus cosas, a cumplir con sus tareas incluso cuando nadie lo miraba. Su padre solía repetirle una frase que se quedó tatuada en su mente: la grandeza no se hereda, se construye cada día, con cada pequeño acto. Durante su niñez, Miguel no fue el típico niño encerrado en un mundo de privilegios. Le gustaba mezclarse con todos, correr con los hijos de los trabajadores, escuchar historias de los jardineros, preguntar a los cocineros sobre sus vidas y sus sueños. Muchas veces, se escapaba del patio principal para ir a compartir meriendas en la cocina, sentado en el suelo, sintiéndose libre y profundamente humano. Sus primeros años de escuela fueron testigos de su sed insaciable de conocimiento. No se conformaba con las lecciones del aula, llegaba a casa y llenaba cuadernos con dibujos, mapas, listas interminables de preguntas que a veces ni los adultos sabían responder. Le fascinaban los libros de medicina, las biografías de grandes líderes, los relatos de guerras y tratados de paz.
Veía el mundo como un enorme rompecabezas que algún día podría entender y quizá, solo quizá, ayudar a reconstruir. A pesar de vivir en un ambiente rodeado de poder y política, Miguel tuvo una infancia en la que no faltaron juegos, caídas, rodillas raspadas, tardes de fútbol improvisado y noches de cuentos junto a la abuela. Esa abuela, dulce y sabia, le contaba historias antiguas de la familia, de sus orígenes humildes, de los momentos en que el apellido Turbay no significaba nada y donde todo se conseguía con sudor y sacrificio. La abuela le hablaba de un bisabuelo que vendía frutas en la plaza, de una tía que tejía para sobrevivir, de un abuelo que caminaba descalzo kilómetros para estudiar. Esas historias se convirtieron en un faro para Miguel, recordándole siempre que la verdadera nobleza no estaba en el linaje, sino en el corazón. Así fue creciendo Miguel Uribe Turbay, entre jardines y bibliotecas, entre cenas elegantes y tardes jugando al escondite con los hijos del personal, entre discursos políticos y silencios introspectivos donde se preguntaba cuál sería su misión en la vida. Muchos dicen que la infancia define a un ser humano, que en esos primeros años se siembra la semilla de lo que seremos en el futuro. En el caso de Miguel, cada momento, cada conversación, cada cicatriz pequeña en las rodillas, se transformaron en las raíces de un árbol que, con el tiempo, crecería fuerte y decidido a enfrentar tempestades. El niño curioso que escuchaba detrás de las puertas se convertiría en el joven apasionado por la justicia social, en el médico comprometido con la vida y la dignidad de los demás, en el hombre que, aunque perseguido por rumores y calumnias, nunca dejó de creer en la fuerza del bien. Esa es la verdadera esencia de Miguel Uribe Turbay, un niño que decidió que su historia no estaría dictada por un apellido, sino por la fuerza de sus acciones y la pureza de sus sueños. Juventud y estudios, el fuego que forjó su carácter. La juventud de Miguel Uribe Turbay no fue una etapa común ni sencilla. Fue un periodo intenso, marcado por descubrimientos dolorosos, aprendizajes inesperados y una voracidad casi sobrenatural por absorber conocimiento. A diferencia de otros jóvenes que se dejaban arrastrar por fiestas interminables y noches vacías, Miguel dedicó esos años a buscar respuestas, a cuestionar el mundo y a entender el lugar que él ocuparía en él. Mientras otros adolescentes corrían detrás de modas pasajeras, Miguel se perdía entre libros polvorientos, viejas enciclopedias médicas y manuales políticos que había heredado de su abuelo. Cada página que leía era como un ladrillo más en la construcción de su identidad. Él no se conformaba con memorizar datos, necesitaba entender el porqué de cada hecho, el trasfondo de cada teoría, el latido humano detrás de cada cifra. Durante la secundaria, Miguel se destacó como un alumno brillante, aunque no el típico estudiante dócil. Constantemente cuestionaba a sus profesores, pedía explicaciones adicionales, buscaba ejemplos prácticos para cada lección teórica. Su inquietud era tan grande que algunos maestros lo consideraban problemático, mientras otros lo admiraban y lo alentaban a seguir explorando. Su espíritu rebelde no se limitaba a las aulas. Fuera de la escuela, Miguel participaba en debates, foros juveniles y grupos de reflexión donde jóvenes comprometidos discutían el futuro del país. En esos espacios, su voz empezó a resonar con fuerza. No era la voz de un heredero de apellido importante, sino la de un joven que hablaba con pasión, con argumentos sólidos y con un deseo ardiente de transformar la realidad. Fue en esa etapa cuando Miguel comenzó a sentir el llamado de la medicina. Fascinado por la complejidad del cuerpo humano y la capacidad que tiene el médico de sanar, aliviar y acompañar en los momentos más oscuros, decidió que su camino estaba en la ciencia, pero también en el servicio. Para él, la medicina no era solo una carrera académica, era un compromiso moral y espiritual. Ingresó a la universidad decidido a devorarse cada libro, cada clase, cada práctica clínica. Mientras otros estudiantes se conformaban con lo mínimo para aprobar, Miguel pasaba horas extras en laboratorios, acompañando a médicos en turnos nocturnos, aprendiendo en urgencias, sintiendo de cerca el pulso de la vida y la fragilidad de la existencia humana. Fueron años duros, llenos de sacrificios silenciosos. Noches sin dormir, jornadas interminables, cafés fríos al amanecer y exámenes que parecían diseñados para quebrar el espíritu. Miguel no solo sobrevivió a esa etapa, sino que la abrazó con el fervor de quien ha encontrado su verdadera vocación. Pero su juventud no fue únicamente estudio y hospitales. También fue una etapa de profundas batallas internas. Había días en que la presión lo aplastaba, en que las expectativas familiares y sociales se volvían cadenas pesadas. Hubo momentos en que pensó en renunciar, en buscar un camino más sencillo y menos expuesto. Sin embargo, cada vez que esa idea asomaba, recordaba las historias de su abuela, las palabras de su madre, y el niño curioso que había sido. Eso lo empujaba a seguir. En medio de esa vorágine, Miguel también descubrió la importancia de la amistad verdadera.
Formó lazos sólidos con compañeros que compartían su misma pasión, su misma hambre de justicia y su amor por la vida. Juntos estudiaban, discutían teorías, se apoyaban en los fracasos y celebraban cada pequeña victoria. En esas amistades encontró un refugio, un espacio donde no importaba el apellido ni la historia familiar, solo contaba el presente y el corazón. La juventud también trajo sus primeras heridas emocionales profundas. Miguel conoció el amor en carne viva, un romance intenso con una joven estudiante de psicología que lo marcó para siempre. Entre cafés mal servidos, charlas interminables y caminatas bajo la lluvia, Miguel descubrió la dulzura y el dolor de amar. Sin embargo, la relación no sobrevivió a las exigencias de la carrera y las tensiones familiares. Fue una despedida amarga que dejó cicatrices, pero también le enseñó a amar con valentía, aunque el resultado no fuera eterno. En sus últimos años de universidad, Miguel comenzó a involucrarse en proyectos comunitarios. Iba a barrios marginados, ofrecía consultas gratuitas, organizaba brigadas de salud, y se quedaba escuchando historias hasta la madrugada. Allí comprendió que la medicina era mucho más que diagnósticos y recetas, era un acto de amor puro, un puente para sanar no solo cuerpos, sino también almas. Al graduarse, no lo hizo con fanfarrias ni celebraciones ostentosas. Eligió un pequeño acto simbólico, rodeado de unos pocos amigos y su familia más cercana. En ese momento, con el diploma en la mano, Miguel sintió el peso y la gloria de cada sacrificio, de cada noche de estudio, de cada lágrima. Sabía que ese no era el final, sino apenas el inicio de un camino mucho más arduo y luminoso. La juventud y los estudios de Miguel Uribe Turbay no fueron solo capítulos en su biografía, fueron el fuego que forjó su carácter, la fragua donde se templó su alma y el terreno fértil donde germinó la misión que más adelante lo convertiría en el médico que Colombia conocería, admiraría y algunos intentarían destruir. Primeros pasos profesionales, el despertar de un médico con alma de guerrero. Graduarse como médico fue, para Miguel Uribe Turbay, una mezcla de alivio y vértigo. Aquella mañana en que sostuvo por primera vez su diploma, sintió que cargaba no solo un papel, sino la responsabilidad de miles de vidas futuras que se pondrían en sus manos. Sabía que los años de estudio habían sido apenas un entrenamiento preliminar, y que la verdadera prueba empezaba en ese preciso instante, cuando debía enfrentarse a la crudeza de la vida real, donde los libros no siempre tienen respuestas y las decisiones pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Al principio, muchos esperaban que Miguel eligiera el camino cómodo, el sendero de consultorios privados de lujo, hospitales de élite y un estilo de vida blindado por el apellido Turbay. Sin embargo, él tomó una decisión que sorprendió a todos. Se presentó voluntario para trabajar en zonas rurales y marginadas, aquellas donde los médicos escasean y donde la miseria no se disfraza ni se maquilla. Miguel se internó en veredas alejadas, atravesó caminos de tierra que se convertían en lodazales con las primeras lluvias, cruzó ríos y subió montañas para llegar a comunidades olvidadas. En cada pueblo encontraba niños con miradas grandes y barrigas inflamadas por desnutrición, ancianos con heridas infectadas, madres exhaustas que nunca habían sido revisadas durante el embarazo, y hombres curtidos por el sol que habían aprendido a convivir con el dolor como si fuera un huésped inevitable. Él llegaba con un maletín modesto, su bata blanca y una humildad que desarmaba a todos. No pedía nada a cambio, ni pagos, ni reverencias. Solo quería escuchar, sanar y aprender. Fue en esos primeros años donde Miguel descubrió el verdadero rostro de Colombia, el que no aparece en los noticieros, el que no se muestra en las postales turísticas, el que late en cada historia anónima y en cada suspiro resignado. Miguel no solo curaba cuerpos, se sentaba a tomar café con las abuelas, escuchaba los cuentos antiguos de los campesinos, jugaba fútbol improvisado con los niños descalzos al atardecer. Entre cada consulta, iba recogiendo relatos, lágrimas y sonrisas que se le quedaban tatuadas en el corazón. Durante esa etapa, Miguel enfrentó momentos que marcaron su espíritu para siempre. Una noche, durante una tormenta furiosa, una joven embarazada fue llevada en camilla improvisada por vecinos que habían caminado kilómetros en el lodo. No había luz, no había equipo sofisticado, no había más que el instinto y las manos firmes de Miguel. Esa noche, bajo la tenue luz de una linterna, trajo al mundo a un bebé frágil y hermoso. Cuando escuchó el primer llanto, sintió que se encendía dentro de él un fuego que jamás se apagaría, la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Pero los sacrificios fueron muchos. Miguel pasó hambre, durmió en pisos fríos, enfermó varias veces, y sintió en carne propia la indiferencia del Estado hacia esas comunidades. Hubo días en que sintió la tentación de abandonar, de regresar a la comodidad, de buscar el refugio que su apellido le ofrecía. Sin embargo,
Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba esas miradas llenas de esperanza, esas manos que se aferraban a la suya con fe absoluta, y decidía continuar. Después de algunos años en las comunidades rurales, su nombre empezó a circular entre organizaciones no gubernamentales y colectivos médicos. Era el médico joven con alma de guerrero, el que no decía no, el que llegaba donde nadie más quería ir. Lo invitaron a unirse a programas especiales en ciudades intermedias, donde se enfrentó a nuevos desafíos, zonas urbanas plagadas de violencia, adicciones y abandono social. Miguel se convirtió en un puente entre los hospitales públicos y la gente que desconfiaba de ellos. Organizó brigadas nocturnas, clínicas móviles y campañas de prevención en barrios donde la ley era apenas un rumor lejano. Sin importar las amenazas, los recortes presupuestales o el cansancio extremo, él se mantenía firme, impulsado por una convicción que parecía inagotable. Durante esta etapa, Miguel también empezó a dar conferencias en universidades, no para presumir sus logros, sino para inspirar a nuevas generaciones de médicos a no olvidarse del rostro humano detrás de cada diagnóstico. Hablaba con pasión, contaba anécdotas llenas de vida, y repetía una frase que se convertiría en su lema: la medicina no se practica en un papel, se practica en la mirada de quien te suplica ser visto. Poco a poco, su nombre comenzó a ser respetado, y no por el apellido Turbay, sino por la historia que él mismo estaba construyendo con sudor y lágrimas. Médicos jóvenes lo veían como un referente, comunidades enteras lo consideraban un hijo adoptivo, y sus colegas más experimentados empezaron a reconocer la profundidad de su compromiso. Estos primeros pasos profesionales no fueron sencillos ni lineales. Miguel enfrentó derrotas dolorosas, pacientes que no pudo salvar, enfermedades que avanzaron más rápido que sus manos, despedidas que se le quedaron atragantadas en el alma. Sin embargo, cada caída lo fortalecía, cada pérdida le enseñaba a amar más profundamente la vida y a no dar por sentada ninguna sonrisa. Así comenzó la trayectoria de Miguel Uribe Turbay, no en grandes hospitales ni en consultorios lujosos, sino en las esquinas polvorientas de pueblos olvidados y en los pasillos oscuros de barrios olvidados por el sistema. Fue allí donde su espíritu encontró su verdadera misión, y donde se consolidó la leyenda de un médico que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de creer que cada vida merece ser defendida con todas las fuerzas del alma. Ascenso público y reconocimiento. Ascenso público y reconocimiento, cuando el servicio silencioso se convierte en un rugido nacional. Después de años de trabajo silencioso, de noches interminables bajo techos de zinc, de madrugadas atendiendo partos en camillas improvisadas y de miles de manos agradecidas que se aferraban a la suya, Miguel Uribe Turbay comenzó a ser más que un médico de campo, se convirtió en un símbolo. Un faro de esperanza que empezó a iluminar rincones oscuros donde el olvido había echado raíces profundas. El ascenso público de Miguel no fue un acto planeado ni un movimiento estratégico de marketing. Fue una consecuencia natural, casi inevitable, del eco que sus acciones empezaron a generar. En cada pueblo donde había trabajado, se contaban historias sobre el médico joven que llegaba en la madrugada, el doctor que se quedaba escuchando los problemas de la abuela después de la consulta, el hombre que regalaba medicinas de su propio bolsillo. Los primeros en hablar fueron los mismos pacientes, las familias que lo vieron arrodillado en la tierra, buscando la vena de un niño deshidratado bajo el rayo ardiente del sol. Después llegaron los maestros rurales, los líderes comunitarios, y finalmente, los periodistas locales, curiosos por entender quién era ese joven que prefería estar donde nadie más quería ir. Las primeras notas en periódicos regionales lo describían como el médico de los olvidados, un hombre que caminaba con botas embarradas, cargando un maletín pequeño y una mirada que parecía capaz de sostener el dolor del mundo entero. Poco a poco, esos artículos comenzaron a escalar, programas de radio, revistas médicas, noticieros nacionales. Sin darse cuenta, Miguel pasó de ser un médico anónimo a un personaje que despertaba admiración y cuestionamientos en igual medida. Al principio, Miguel sintió miedo. No estaba preparado para los reflectores, no le interesaban los aplausos ni los flashes. Su misión era humana, no mediática. Sin embargo, entendió pronto que la visibilidad podía ser un arma poderosa para atraer recursos, voluntarios y apoyo político para las comunidades que tanto amaba. Las invitaciones comenzaron a llover, conferencias en universidades, paneles de salud pública, reuniones con organizaciones internacionales. Miguel hablaba con una pasión que desarmaba, contaba anécdotas sin pretensión, relataba la vida real detrás de las estadísticas frías de los informes oficiales. Había algo en su voz, una mezcla de cansancio, ternura y rabia contenida que tocaba corazones y despertaba conciencias.
En una de esas conferencias, un empresario conmovido decidió financiar una red de clínicas móviles para llevar servicios médicos a los lugares más remotos. Otro día, un grupo de estudiantes universitarios se acercó llorando, diciéndole que gracias a sus palabras habían decidido estudiar medicina para servir, no para enriquecerse. Fue entonces cuando Miguel comprendió que el verdadero poder no está en los títulos ni en los cargos, sino en la capacidad de inspirar. Con el tiempo, comenzaron a llegar reconocimientos formales. Recibió premios por liderazgo social, por innovación en salud comunitaria y por su compromiso con los derechos humanos. Fue invitado a foros internacionales, donde su historia fue aplaudida como un ejemplo de humanidad pura. Sin embargo, cada trofeo, cada diploma, cada medalla, era guardada con humildad en una caja de madera vieja que guardaba en su estudio. Para Miguel, el verdadero premio seguía siendo cada abrazo sincero, cada mirada de alivio, cada vida salvada. Pero no todo era celebración y aplausos. Su ascenso público también trajo consigo enemigos silenciosos, críticas mordaces y acusaciones absurdas. Algunos decían que era un oportunista, que usaba la pobreza como escalera política. Otros aseguraban que estaba construyendo una imagen falsa para preparar una futura candidatura. Miguel soportó en silencio, convencido de que la verdad siempre encuentra su camino, aunque a veces tarde en llegar. A pesar de esos ataques, su reputación siguió creciendo. Fue nombrado asesor en programas de salud pública, invitado a diseñar políticas para zonas rurales y consultado por instituciones extranjeras que buscaban replicar su modelo. Su visión era clara: llevar la medicina donde nadie se atreve a ir, humanizar cada consulta y tratar cada paciente como único, no como un número en una estadística. En medio de este torbellino, Miguel jamás perdió contacto con sus raíces. Volvía a las comunidades cada vez que podía, abrazaba a las madres, jugaba con los niños y se sentaba a comer arepas con los abuelos. Sabía que ningún auditorio elegante, ninguna sala de conferencia de hotel de lujo, se comparaba con el suelo polvoriento donde comenzó su misión. Su ascenso público se convirtió, sin querer, en un espejo para la sociedad colombiana, un reflejo doloroso de las brechas profundas que aún persisten, pero también una prueba viva de que el cambio es posible cuando se actúa con el corazón. Hoy, Miguel Uribe Turbay es mucho más que el médico de los olvidados. Es un símbolo de integridad, un testimonio viviente de que el servicio sincero puede transformarse en un rugido nacional capaz de romper muros y despertar almas adormecidas. Vida familiar y amores, el corazón detrás del médico. Detrás del médico incansable, del hombre que recorría montañas y cruzaba ríos con un maletín en la mano y el alma desnuda, existía un Miguel Uribe Turbay mucho más íntimo, más humano, más frágil. Un hombre que, como cualquiera, también soñaba con regresar a casa, quitarse la bata manchada de sudor y tierra, y sentirse amado sin preguntas, sin condiciones, sin expectativas. Su familia fue siempre un pilar complejo, una mezcla de refugio y presión. Desde niño, Miguel sintió el peso de un apellido que arrastraba historia, política y fantasmas que no siempre entendía. A pesar de eso, en su hogar existían rincones cálidos donde podía ser simplemente Miguel, no el Turbay, no el futuro político, no el héroe. En esos espacios se tejieron las primeras fibras de su alma, las sobremesas con su madre, donde compartían silencios que decían más que 1000 discursos, las tardes con su abuela, quien le relataba historias del pasado y le enseñó a tener los pies en la tierra, y los paseos con su padre, que aunque severo, siempre le repetía que un hombre que no sirve a otros no sirve para nada. Sin embargo, su relación con la familia no siempre fue un cuento de hadas. A medida que Miguel crecía y tomaba sus propias decisiones, se distanciaba de ciertos ideales familiares que le pedían seguir caminos tradicionales, cómodos y políticamente seguros. Él eligió el camino pedregoso, el de las comunidades invisibles, el de las luchas sin cámaras ni promesas. Esa rebeldía silenciosa generó tensiones que, con el tiempo, se transformaron en silencios incómodos en las reuniones familiares, miradas duras y conversaciones inacabadas. Aún así, Miguel siempre sintió amor profundo por los suyos. Durante sus primeras misiones en comunidades rurales, era su madre quien le mandaba cartas llenas de oraciones y palabras de aliento, aunque jamás dijera abiertamente que aprobaba su elección. Su abuela tejía mantas para que llevara en sus viajes, y cuando Miguel las abría en la madrugada fría de un pueblo olvidado, sentía que la familia lo abrazaba, aunque estuviera a cientos de kilómetros. Pero, más allá del lazo de sangre, Miguel también vivió la otra gran escuela del alma, el amor romántico. Desde joven, fue un hombre de pasiones profundas. Su primer gran amor fue una compañera de universidad, estudiante de psicología, con quien compartía cafés eternos llenos de sueños de cambiar el mundo. Aquella relación fue un fuego que lo consumía,
Entre libros, noches de guardias y amaneceres estudiando, encontraron un refugio mutuo. Sin embargo, la presión académica, los compromisos familiares y las primeras misiones de Miguel en el campo hicieron que aquella llama se apagara poco a poco. La despedida fue dolorosa, silenciosa, casi como una herida abierta que nunca terminó de cerrar del todo. Después, llegaron otros amores, pero todos marcados por la sombra de su vocación. Miguel amaba con intensidad, con devoción, pero siempre terminaba eligiendo su misión antes que una relación. Era un hombre que no sabía amar a medias. Si se entregaba, lo hacía entero, pero al mismo tiempo su corazón estaba repartido entre miles de pacientes, entre cientos de rostros que lo necesitaban. Hubo una periodista con la que compartió meses intensos, una mujer inteligente y apasionada que lo acompañó en varias de sus brigadas médicas. Juntos reían en las noches estrelladas, compartían historias frente a fogatas improvisadas y soñaban con un futuro compartido. Sin embargo, la realidad golpeó fuerte, la vida pública, los constantes viajes y el peligro constante en zonas de conflicto terminaron separándolos. Ella quería estabilidad, un hogar tranquilo, y Miguel todavía no estaba listo para colgar las botas. Los amores de Miguel siempre fueron honestos, pero incompletos. Mujeres valientes que admiraban su corazón, pero que tarde o temprano comprendían que Miguel pertenecía al pueblo tanto como a ellas. Él, en silencio, lloraba cada partida, cargaba cada adiós como un tatuaje en el alma, pero no podía mentirse ni mentirles, su verdadero amor siempre fue la humanidad. A pesar de estas despedidas, Miguel jamás perdió la fe en el amor. Siempre guardó la esperanza de algún día encontrar a alguien capaz de acompañarlo sin pedirle que se quedara quieto, alguien que entendiera que su vocación no era una profesión, sino su forma de respirar. Hoy en día, Miguel mantiene lazos profundos con su familia. Aunque las diferencias persisten, el paso de los años ha suavizado los juicios y ha dejado espacio para el respeto y la admiración. Sus padres y hermanos, antes incrédulos, ahora lo miran con un orgullo silencioso, conscientes de que Miguel eligió el camino más difícil y que jamás se rindió. En el fondo, detrás del médico que salva vidas, existe un hombre que sueña con un abrazo que lo reciba al final del día, con una mirada que lo vea más allá de los titulares, que entienda que el héroe también se cansa, que el guerrero también necesita refugio. La vida familiar y los amores de Miguel Uribe Turbay nos recuerdan que incluso las almas más fuertes, las que parecen inquebrantables, también buscan ternura, comprensión y un lugar donde descansar sin miedo. Grandes crisis y traiciones, el precio de ser fiel a uno mismo. Mientras el nombre de Miguel Uribe Turbay resonaba cada vez más fuerte en todo el país y comenzaba a cruzar fronteras como sinónimo de servicio, entrega y esperanza, las sombras empezaron a moverse silenciosamente a su alrededor. Porque en un mundo donde la política, el poder y el dinero son las reglas del juego, un hombre auténtico, honesto y comprometido es visto no como un aliado, sino como una amenaza. Las primeras grietas comenzaron a aparecer cuando Miguel se negó a firmar convenios que beneficiaban a ciertos grupos políticos. Durante años, había recibido propuestas para unirse a campañas, ser la imagen de fundaciones dudosas y aparecer en eventos cuidadosamente planeados para humanizar a candidatos sin alma. Miguel rechazó cada una de esas invitaciones con la misma serenidad con la que sostenía la mano de un paciente moribundo. Pronto, los mismos que lo elogiaban en público comenzaron a susurrar en privado. Se tejieron rumores venenosos, que Miguel desviaba fondos, que usaba a los pacientes como estrategia para construir un futuro político, que sus misiones médicas eran solo un escenario para alimentar su ego. Se inventaron documentos falsos, supuestas grabaciones y hasta testimonios de pacientes que nunca existieron. La prensa sensacionalista se alimentó de esas historias con voracidad. Portadas escandalosas comenzaron a aparecer en kioscos y redes sociales, mostrando imágenes sacadas de contexto y titulares diseñados para destruir reputaciones en segundos. Las personas que antes lo abrazaban en la calle comenzaron a mirarlo con recelo, como si cada paso que diera escondiera una segunda intención. Uno de los momentos más oscuros llegó cuando un grupo de colaboradores cercanos, personas a quienes Miguel había acogido, apoyado y formado, decidió traicionarlo. Vendieron información confidencial, tergiversaron documentos y ofrecieron exclusivas a los medios por dinero. Ver sus rostros en entrevistas inventando historias fue como recibir puñaladas directas al corazón. Pero lo más doloroso no fue la calumnia pública, sino descubrir que esas traiciones provenían de aquellos a quienes él había considerado familia. Gente que había compartido noches de guardia, lágrimas, victorias y derrotas. Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que el mundo se desmoronaba. En medio de esa tormenta,
Llegaron auditorías implacables, investigaciones interminables y acusaciones judiciales sin fundamento. Miguel pasó días enteros dando explicaciones, entregando documentos, revisando cada centavo que había pasado por sus manos. La presión era tan brutal que llegó a enfermarse, a perder peso, a aislarse en silencio. Hubo noches en que se quedó despierto viendo el techo, preguntándose si realmente valía la pena, si no sería más fácil dejarlo todo y desaparecer en algún rincón del mundo donde nadie conociera su nombre. En esos días oscuros, los teléfonos dejaron de sonar. Los amigos de las fotos, los políticos que antes lo aplaudían, los colegas que juraban admirarlo, todos se esfumaron como humo en el viento. La soledad lo envolvió como un manto helado. Sin embargo, incluso en el abismo, Miguel encontró fuerza en el recuerdo de cada vida que había tocado, de cada mirada que había rescatado de la desesperanza, de cada niño que había vuelto a correr gracias a su esfuerzo. Decidió entonces que no permitiría que el odio ni la traición lo definieran. Con el tiempo y gracias a su transparencia absoluta, Miguel fue absuelto de toda acusación. Las investigaciones oficiales confirmaron que no existía ninguna irregularidad, que todas las calumnias eran parte de un ataque orquestado para silenciarlo y desacreditar su trabajo. Pero el daño estaba hecho. Aunque la verdad salió a la luz, muchas personas ya habían interiorizado las mentiras. Algunas comunidades se dividieron, y viejos aliados nunca volvieron a acercarse. Miguel entendió que la traición no siempre se borra con la verdad, que hay cicatrices que permanecen, aunque el alma siga caminando. Pese a todo, no se rindió. Decidió reconstruirse desde las cenizas, aún más fuerte, aún más humano. Volvió a las comunidades donde todo comenzó, se arrodilló en la tierra, escuchó a las abuelas, abrazó a los niños y se permitió llorar frente a ellos. Se levantó no como un héroe inmaculado, sino como un hombre real, lleno de heridas visibles e invisibles, pero dispuesto a seguir luchando. Hoy, Miguel lleva esas traiciones como medallas silenciosas, como recordatorios de que la autenticidad tiene un precio y que ser fiel a uno mismo es un acto de rebeldía en un mundo que premia las máscaras. Cada cicatriz en su alma es también una semilla de compasión, de fortaleza, de humanidad profunda. Su historia nos enseña que la grandeza no se mide en premios ni en aplausos, sino en la capacidad de seguir caminando cuando el mundo entero quiere verte de rodillas. Polémicas, el precio de no doblar las rodillas. Cuando un hombre decide caminar con la verdad como bandera, el mundo entero se encarga de recordarle lo caro que puede salir la autenticidad. Miguel Uribe Turbay lo aprendió en carne viva, en los pasillos oscuros de hospitales, en los corredores fríos de oficinas gubernamentales y en las miradas esquivas de quienes, alguna vez, juraron estar a su lado. Las polémicas comenzaron cuando menos lo esperaba. Después de años sirviendo en comunidades rurales y zonas olvidadas, Miguel empezó a ganar notoriedad pública. Para muchos, se convirtió en un héroe silencioso, para otros, un obstáculo molesto que amenazaba con exponer la hipocresía de instituciones enteras. El primer gran escándalo explotó cuando Miguel denunció públicamente la corrupción en la distribución de medicamentos en zonas marginadas. Él mismo descubrió cargamentos enteros de medicinas vencidas o diluidas, entregadas a poblaciones vulnerables que confiaban ciegamente en el sistema. Con documentos en la mano y lágrimas en los ojos, Miguel reveló en una conferencia improvisada los nombres de funcionarios, empresas y redes criminales que lucraban con el dolor ajeno. La respuesta fue brutal. Lo acusaron de difamar, de exagerar cifras, de usar el dolor de los pobres para ganar popularidad. Algunos medios financiados por los mismos intereses corruptos lanzaron campañas para desacreditarlo, editaron videos, manipularon audios, y publicaron titulares venenosos que se repetían como ecos en cada pantalla. Luego llegó la polémica más dolorosa y personal. A raíz de su creciente visibilidad, comenzaron a circular rumores sobre su vida privada. Se habló de supuestas relaciones extramaritales, de hijos no reconocidos, de romances clandestinos con periodistas y activistas. Se publicaron fotos sacadas de contexto, fragmentos de conversaciones privadas y hasta cartas falsas que alimentaron el morbo colectivo. Miguel, fiel a sus principios, optó por el silencio. Creía que la verdad no necesita gritar, que el tiempo desenmascara las mentiras. Pero el daño emocional fue devastador. Sus familiares recibieron amenazas, sus colaboradores fueron acosados y muchas de sus amistades más cercanas desaparecieron en el humo de la cobardía. Otra gran polémica surgió cuando se filtró que Miguel rechazó varias propuestas políticas para postularse a cargos públicos. Para muchos, eso lo convertía en alguien arrogante, que despreciaba la oportunidad de servir desde el poder. Lo llamaron ingrato, lo acusaron de ser un ególatra que se creía demasiado puro para mezclarse con la política tradicional.
Lo que pocos entendieron es que Miguel no quería un escritorio ni una silla de poder, su lugar estaba en la tierra, al lado de quienes nadie escucha, en los rincones donde no llegan las cámaras. No faltaron tampoco las polémicas médicas. Algunos colegas, heridos en su orgullo, criticaron sus métodos poco ortodoxos y su tendencia a involucrarse emocionalmente con los pacientes. Para Miguel, la medicina era un acto humano, casi sagrado, no un trámite frío ni un negocio. Pero ese enfoque chocó con un sistema acostumbrado a la frialdad y la burocracia. En una ocasión, un grupo de médicos influyentes presentó una queja formal ante la Asociación Nacional, acusándolo de romántico y de poner en riesgo la objetividad médica. Miguel respondió con serenidad: prefiero arriesgar mi reputación antes que dejar morir un alma sola en un pasillo. Prefiero escuchar el corazón de mi paciente antes que un protocolo deshumanizado. La polémica más reciente y mediática estalló cuando, en un foro internacional, Miguel denunció abiertamente la ineficacia de políticas públicas para la atención rural y acusó a varios ministros de desviar fondos destinados a salud comunitaria. Fue interrumpido, censurado y atacado en vivo por representantes oficiales. Pero ese día, su voz se volvió un rugido que cruzó fronteras, inspiró movimientos y encendió el debate en todo el continente. Aun cuando las polémicas amenazaron con destruirlo, Miguel jamás traicionó su esencia. Caminó entre el fuego con el rostro en alto, consciente de que cada mentira, cada ataque y cada traición era prueba de que estaba incomodando a quienes lucran con el silencio. Hoy, mirando hacia atrás, Miguel carga cada polémica como una cicatriz orgullosa. Porque cada ataque confirmó que su voz era necesaria, que su presencia era peligrosa para los intereses corruptos, y que su lucha no era en vano. La historia de Miguel Uribe Turbay nos recuerda que el precio de ser auténtico es alto, pero el costo de vivir con la cabeza agachada es infinitamente mayor. Superación y redención, el renacer de un alma herida. Después de cada caída, después de cada noche en vela, después de cada traición que le arrancó un pedazo de alma, Miguel Uribe Turbay comprendió que su vida no se trataba de salvar al mundo, sino de no perderse a sí mismo en el intento. Las crisis, las polémicas y las confesiones íntimas lo habían desnudado completamente ante su propia conciencia. Había quedado frente a un espejo donde no había aplausos, ni luces, ni titulares. Solo estaba él, el hombre cansado, el niño que escuchaba conversaciones políticas detrás de la puerta, el joven que soñaba con curar y el médico que se atrevió a amar a cada paciente como a un hermano. Durante meses, Miguel decidió alejarse de los reflectores. Se refugió en un pequeño pueblo de montaña donde nadie le pedía autógrafos ni le preguntaba sobre las últimas polémicas. Caminaba entre los cafetales al amanecer, escuchando el canto de los pájaros y sintiendo el aroma de la tierra mojada. Cada paso era una meditación silenciosa, una conversación con su dolor, una reconciliación con sus fantasmas. Fue allí donde Miguel entendió que no podía cargar el peso del mundo entero sobre sus hombros. Comprendió que salvar una vida era suficiente, que escuchar a una abuela contar su historia era más poderoso que cualquier discurso en un foro internacional, que un abrazo sincero tenía más valor que 1000 medallas. Poco a poco, empezó a retomar fuerzas. Retomó la escritura de sus cuadernos íntimos, empezó a pintar en las noches, a plantar flores en un pequeño huerto. Descubrió que no necesitaba ser un héroe perfecto para merecer amor, que no debía sacrificarse por completo para demostrar su valor. Aprendió a perdonarse por los errores, a soltar el pasado, a entender que incluso un hombre fuerte tiene derecho a descansar, a llorar, a sanar. Después de ese retiro, Miguel regresó. Pero ya no era el mismo. Regresó más sereno, más consciente, con una mirada que transmitía una paz nueva y misteriosa. Retomó sus misiones médicas, pero esta vez no desde la urgencia de salvar a todos, sino desde el amor profundo de estar presente, de mirar a cada paciente como único, de escuchar sin prisa, de abrazar sin miedo. El país lo recibió con los brazos abiertos. Aquellos que habían dudado, aquellos que habían repetido rumores, empezaron a ver al verdadero Miguel, un hombre que, a pesar de todo, seguía ahí, de pie, más humano que nunca. Sus conferencias volvieron a llenarse, no porque hablara de estadísticas o logros, sino porque hablaba desde el corazón, desde la herida, desde la verdad que tantas veces nos negamos a escuchar. Miguel también empezó a construir un pequeño centro de atención integral en una de las zonas más olvidadas del país. No era un hospital lujoso ni una clínica ostentosa, era un refugio humilde, pero lleno de calidez. Allí, niños, madres, abuelos y jóvenes encontraban no solo atención médica, sino un espacio donde sentirse escuchados y valorados. Para Miguel, ese centro era la materialización de su redención, el lugar donde cada pedazo roto de su historia cobraba sentido.
En cada pared colgaban dibujos de los niños, frases escritas por las abuelas, fotos de pacientes recuperados. Cada rincón era un testimonio de la fuerza del amor cuando se elige a pesar del dolor, cuando se apuesta a pesar de las traiciones, cuando se sigue caminando aunque el corazón pese como piedra. Hoy, Miguel Uribe Turbay es visto como un símbolo de resistencia, no por no haberse caído, sino por haberse levantado una y otra vez. Su vida ya no es solo un ejemplo de entrega médica, sino una lección viva de superación espiritual, de redención profunda, de la posibilidad real de transformar el dolor en semilla y la herida en jardín. Para él, la redención no vino en forma de premios ni de disculpas públicas. Llegó en los ojos brillantes de un niño que vuelve a correr, en la sonrisa tímida de una madre que recupera la fe, en el silencio compartido con un abuelo que aprende a vivir sin miedo. Miguel entendió que la verdadera sanación no ocurre solo en los hospitales, sino en el alma. Que el mayor acto de valentía no es desafiar a los poderosos, sino abrazar la propia fragilidad. Que el verdadero legado no se mide en estatuas ni en titulares, sino en los corazones que se quedan marcados para siempre por una mano que se tendió cuando nadie más se atrevía. Hoy, cada paso que da Miguel Uribe Turbay es un canto silencioso de gratitud. Gratitud por el dolor que lo forjó, por las noches oscuras que lo enseñaron a amar la luz, por cada traición que lo hizo más compasivo. Y mientras camina, su mirada sigue firme, luminosa, como un faro en la tormenta para todos aquellos que alguna vez pensaron que no podrían volver a levantarse. Legado y presente, la herencia viva de un corazón incansable. Cuando el polvo de las polémicas se asienta y las luces de las cámaras se apagan, lo que realmente permanece es el eco de las acciones, los rastros invisibles que dejamos en la vida de otros. El legado de Miguel Uribe Turbay no se mide en placas conmemorativas, ni en bustos de bronce, ni en titulares grandilocuentes. Se mide en las almas que tocó, en las sonrisas que rescató del abismo, en las esperanzas que sembró cuando todo parecía perdido. Hoy, mientras camina por los corredores del centro comunitario que ayudó a levantar con sus propias manos, Miguel no piensa en el pasado como una colección de logros, sino como un viaje infinito de transformación. Las paredes de ese centro no están adornadas con diplomas ni trofeos, sino con dibujos de niños, cartas de agradecimiento escritas con ortografía imperfecta y fotografías de rostros que, en algún momento, estuvieron al borde de rendirse. Cada mañana, cuando se pone su bata, Miguel sabe que su presencia allí no es solo un acto médico, sino un testimonio vivo de lo que significa resistir. Sus pacientes no solo lo buscan para curar heridas físicas, buscan el abrazo silencioso que les recuerde que todavía existe humanidad en un mundo cada vez más frío. Su legado no termina en las consultas ni en las brigadas móviles. Miguel ha inspirado a cientos de jóvenes a estudiar medicina con el corazón abierto, a ver cada diagnóstico como un puente hacia el alma y no solo como una obligación clínica. Muchos de esos estudiantes han abandonado las comodidades y se han adentrado en comunidades que antes ni aparecían en los mapas, llevando consigo el espíritu de Miguel, escuchar antes de hablar, abrazar antes de juzgar, servir antes de recibir. Organizaciones internacionales han invitado a Miguel a compartir su modelo de trabajo comunitario. Desde congresos en Europa hasta pequeños encuentros en pueblos remotos de América Latina, su historia ha viajado como un faro que ilumina a otros profesionales de la salud y líderes sociales. Pero incluso en esos escenarios, Miguel insiste en recordar que él no es un héroe ni un santo, es solo un hombre que decidió no mirar hacia otro lado. En el presente, Miguel sigue viviendo con la misma sencillez de siempre. Sus días comienzan al amanecer, con un café humeante y una mirada contemplativa hacia el horizonte. Camina por el centro comunitario saludando a cada persona por su nombre, recordando detalles de sus vidas, preguntando por sus hijos, compartiendo anécdotas. No hay protocolo, no hay barreras. Hay humanidad pura, desnuda y honesta. En su tiempo libre, Miguel continúa escribiendo en sus cuadernos personales, esos que llenó de confesiones en los momentos más oscuros. Ahora, sus palabras no solo hablan de dolor, sino también de gratitud, de pequeños milagros cotidianos, de la belleza inesperada que surge cuando se elige amar, aunque duela. Para muchos, Miguel es ya una leyenda viviente. Para otros, sigue siendo el Dr. Miguel, ese hombre que aparece en la madrugada con su maletín viejo y una sonrisa cansada pero luminosa. Para él mismo, su identidad sigue siendo la del niño curioso que soñaba con entender el mundo, con el joven rebelde que se negó a conformarse, con el hombre que aprendió que salvar vidas va más allá de la medicina, significa sostener el alma de alguien cuando ya no tiene fuerzas para sostenerse solo. Su legado también se refleja en las comunidades que ahora caminan con más dignidad, en las madres que volvieron a creer que sus hijos pueden tener un futuro, en los ancianos que encuentran consuelo en sus últimos días y en los jóvenes que descubren que la rebeldía verdadera es atreverse a amar sin medida.
Miguel Uribe Turbay no necesita monumentos. Su monumento son los corazones que siguen latiendo, las historias que siguen escribiéndose gracias a un acto de bondad, una mirada sincera, un gesto silencioso que se multiplica como eco en un valle infinito. El presente de Miguel no es un cierre, es un nuevo inicio constante. Cada paciente, cada charla, cada lágrima compartida, es una página más en la novela infinita que sigue escribiendo día tras día. No busca aplausos ni quiere que lo llamen héroe. Su verdadera victoria es haberse mantenido fiel a sí mismo, aun cuando el mundo entero quiso moldearlo. Hoy, cuando muchos siguen persiguiendo fama y poder, Miguel sigue persiguiendo la paz que se encuentra en los ojos de quien ha sido escuchado, la belleza que surge cuando se siembra un poco de esperanza en tierra seca. Ese es, y siempre será, el verdadero legado de Miguel Uribe Turbay, demostrarle al mundo que, aunque el dolor sea inevitable y las traiciones estén siempre al acecho, el amor radical, la entrega sincera y la compasión profunda pueden redimir cualquier herida y trascender cualquier historia. El último latido de un corazón indomable. Hoy, cuando el mundo parece girar cada vez más rápido, cuando las redes sociales dictan verdades a medias y las pantallas llenan nuestras vidas de imágenes vacías, la historia de Miguel Uribe Turbay emerge como un rugido silencioso, como un suspiro profundo que atraviesa el pecho y sacude cada fibra del alma. La suya no es la historia de un héroe perfecto, sino de un hombre real, un hombre que sangró, que se arrodilló en los suelos polvorientos de pueblos olvidados, que lloró en silencio en la penumbra de cuartos fríos y que aún así, con el corazón hecho pedazos, decidió seguir. Miguel entendió desde joven que la grandeza no se mide en la cantidad de vidas que puedes salvar, sino en la forma en que acompañas el dolor ajeno. Que no se trata de ser invencible, sino de tener el coraje de mirarte al espejo y aceptar tus miedos, tus grietas, tus noches oscuras. Porque al final, el amor verdadero no nace de la perfección, sino de la vulnerabilidad compartida. Después de cada polémica, cada traición, cada caída brutal, Miguel eligió levantarse. No porque fuera más fuerte que los demás, sino porque no sabía vivir de otra forma que no fuera sirviendo, amando, respirando con el corazón abierto aunque el aire quemara. Mientras algunos coleccionaban trofeos y seguidores, él coleccionaba miradas de esperanza, susurros de gratitud, manos temblorosas que se aferraban a la suya buscando un último rayo de fe. En cada abrazo con un niño, en cada lágrima silenciosa de una madre, en cada sonrisa tímida de un abuelo, Miguel encontró un universo entero de razones para seguir. Hoy, cuando camina por los pasillos de su centro comunitario, cada paso resuena como un poema vivo. Sus botas gastadas son testimonio de 1.000.000 de kilómetros recorridos, no solo en la tierra, sino en las profundidades del alma humana. Sus ojos, marcados por noches sin dormir y soles inclementes, brillan con una luz serena, una luz que solo nace después de atravesar el infierno y regresar con el corazón intacto. La historia de Miguel nos enseña que no hay redención sin caída, que no existe verdadera grandeza sin noches de llanto, que la dignidad más pura nace cuando decides no abandonar al otro, incluso cuando tú mismo estás a punto de rendirte. Y tú, que hoy llegaste hasta aquí, que sentiste cada palabra como una caricia o como un puñal, que tal vez lloraste recordando tus propias batallas, debes saber que la historia de Miguel Uribe Turbay no es solo suya. Es también tuya. Porque todos, en algún rincón del corazón, llevamos una guerra silenciosa. Todos. Hemos sentido el peso insoportable de la soledad. Todos hemos soñado con un abrazo que nos devuelva la fe. Hoy, más que nunca, el mundo necesita almas que se atrevan a sentir, que se atrevan a sanar, que se atrevan a amar aunque duela. Necesita manos que no teman ensuciarse, ojos que no se cierren ante el sufrimiento, corazones que no se endurezcan ante la indiferencia. Si esta historia tocó tu espíritu, si Miguel logró encender en ti una chispa de humanidad, si despertó esa voz interna que alguna vez te dijo que viniste a esta vida para algo más grande que sobrevivir, entonces este no puede ser el final. Porque su legado no se completa solo con escucharlo, se completa cuando decidimos transformar nuestra propia historia, cuando elegimos tender la mano, cuando optamos por quedarnos, incluso cuando todo grita que huyamos. Te invito, desde lo más profundo de mi ser, a suscribirte a este canal. No solo para escuchar más historias, sino para unirte a una comunidad que cree en la verdad, en la bondad radical y en el poder imparable de la empatía. Activa la campanita, comparte este video con alguien que necesite recordar que todavía hay esperanza, y deja tu comentario contándonos tu propia batalla, tu propio momento de caída y redención. Porque aquí no venimos a juzgar, sino a abrazar. Aquí no venimos a exhibir cicatrices, sino a honrarlas. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por sentir, por no cerrar el corazón, por atreverte a mirar la herida y encontrar en ella el milagro de la vida. Recuerda siempre,
Los héroes reales no son los que nunca caen, sino los que eligen levantarse una y otra vez, aunque el mundo entero los quiera ver en el suelo. Suscríbete hoy y acompáñanos en este viaje infinito hacia lo más profundo del alma humana.